Bueno, este tema entonces de la perseguida tuvo y tiene su fundamento en la palabra de Dios, no, por lo que no podemos pasar por alto. Entonces, esta información que le leí hace un momento acerca de este país que después de tener 4 años preso, había un grupo de líderes cristianos. Este país se llama Eritrea, que queda al nordeste allí de África. Entonces, vamos a compartir algo que tenemos también aquí registrado acerca de una organización mundial que trabaja para la evangelización del mundo, y teniendo en cuenta el tiempo que el Señor nos está dando y que lo podemos aprovechar. La palabra de Dios nos dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Si esta información entonces que les hemos dado, donde aún un grupo de líderes cristianos todavía quedaron detenidos, y nos dice aquí esta información, que este líder, director de la Comisión de Libertad Religiosa, durante su viaje a la República Argentina dejó esta reflexión, y es bueno que podamos recordarlo. Como les decía anteriormente, fue registrado esta entrevista por un periódico aquí en la República Argentina que ya no trabaja más. Se llamaba El Puente. Bueno, esta nota entonces le agradecemos a nuestro hermano López por haber tenido la gentileza de enviarnos este material. Y vemos entonces que la situación de los cristianos perseguidos en el mundo debe servirnos como manera de tener en cuenta de que la iglesia va a cumplir su propósito, pero a través de la persecución. La palabra nos dice allí en el libro de Hechos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, una de las declaraciones de este líder nos decía que la renovación de la que necesitamos, o sea, cambiar nuestros propósitos, nuestros planes en la obra de Dios, va a venir justamente de la iglesia, no la que se dedica a hablar vanidades y a enseñar prosperidad material, sino que va a venir precisamente de la iglesia perseguida. Tenemos entonces que reflexionar ya aprovechando este tiempo para no ser más engañados. Y entonces entrar en la voluntad agradable y perfecta del Señor. Cuando se le consulta también acerca de la realidad
que es muy difícil, la pobreza, el interés de los ricos que muchas veces oprimen a los pobres y muchos de los cuales son cristianos. Vemos entonces aquí que esta situación es mundial, porque la palabra de Dios dice que estos ricos oprimen a los pobres y es siempre su conducta reiterada. Entonces vamos a Santiago y esta carta del apóstol Santiago nos habla claramente. Dice, ¿cómo se atreven ustedes? ¿Cómo se atreven ustedes, dice, a despreciar a los pobres y a menospreciar la creación de Dios, dándole privilegios o tomando en cuenta a los ricos, si son ellos mismos los que a ustedes le arrastran a los tribunales y son los que blasfeman el gran nombre, el buen nombre que entre ustedes es invocado? O sea, los ricos por su condición, ellos rechazan y ellos creen que no necesitan a Dios. Ahora, ¿por qué el apóstol Santiago habló de esa manera? Porque tristemente sucede lo mismo dentro de las iglesias llamadas cristianas. Por eso dice, no hagan entre ustedes acepción de personas. Porque justamente Dios ha elegido, dice, al pobre para que sea rico en fe. Pero claro, ¿por qué te cuesta tanto, hermano, hermana, escuchar este mensaje? Porque te han hecho creer que tú eres hijo del Rey de Reyes y que por lo tanto no vas a tener ninguna necesidad. Entonces, claro, tu condición y tu actitud es de rechazar al pobre. Entonces entra en un problema más grave. Porque el Señor dice que afrenta y deshonra a su hacedor el que menosprecia al pobre. Pero claro, ese es un mensaje que te dieron en la iglesia llamada de Cristo. Entonces, últimamente hasta las religiones falsas se dan cuenta que es un mensaje torcido. Y entonces debemos volvernos al Señor y aprovechar su misericordia. También, al ser consultado, este dirigente para la evangelización en el mundo y la unión que debemos dar como ejemplo. Entonces, la unión que la iglesia necesita es la que está basada en la palabra de Dios. ¿De qué le sirve a usted unirse con una iglesia que predica un evangelio falso, por más que haga ostentación de riquezas? Ni por un segundo quisiera unirme con un ministerio falso, porque estaría engañando justamente a lo que decimos que queremos salvar. Entonces, al preguntársele a este dirigente acerca del crecimiento de las iglesias en el mundo entero, dijo que América Latina estaba en un tercer lugar y que la gran sorpresa es Asia. China tiene el crecimiento más grande y es justamente por las restricciones que trae el gobierno. Entonces allí uno se podrá dar cuenta que los que son perseguidos son los que más
los que más evangelizan, los que más llevan el mensaje. Entonces, si uno se pone a pensar allí y medita en la historia bíblica, los discípulos estaban en Jerusalén y allí entonces el gobernante Herodes comenzó a matar a los discípulos. Y entonces allí se produjo una persecución. Y dice, y los cristianos, los discípulos, dice, salieron y llevaron el mensaje en diferentes lugares. Entonces aquí vemos una vez más esta realidad de cómo el crecimiento viene a través justamente después de la persecución. Esto es lo que Dios va a permitir entonces en diferentes lugares, en diferentes países, para que el mensaje fuera transmitido y fuera escuchado. Y entonces otra pregunta más que le hace el periódico cristiano en que cuál es la situación de la libertad religiosa en el mundo entero. O sea, todas las leyes que se están dictando en este tiempo seguramente van a ir orientadas a impedir la libertad para predicar el mensaje del Evangelio. O sea que, de todas maneras, Dios tiene sus planes y tiene sus propósitos que son más grandes que los planes del hombre. Entonces, ¿qué es lo que nos piden los que están siendo perseguidos en otros lugares del mundo? Y si no sentimos dolor por nuestros hermanos que están siendo perseguidos, así dimos una noticia de actualidad entonces al comienzo de este video, es como si tuviéramos nosotros una pierna de madera que no tiene sensibilidad. Por eso el título que le has puesto nuestro hermano entonces era: no seas un hermano con pata de palo. O sea, que no tiene sensibilidad a lo que pueda estar sufriendo la iglesia en otras partes del mundo. He escuchado decir a un misionero que le ha servido al Señor, dice: a mí no me interesa lo que está pasando en otro lugar. Sin embargo, el Señor lo había usado en otro tiempo para llevar el mensaje del Evangelio a países. Entonces uno no entiende cómo es que podamos llegar a este estado de endurecimiento y de rebeldía y de insensibilidad acerca de lo que el Espíritu de Dios está hablando. La iglesia perseguida pide a la Argentina y a los demás países que ore por ella para que pueda compartir el Evangelio, no para tener una vida fácil, no para recibir prosperidad material. Ellos están dispuestos a morir y en eso seguramente vamos a tener que aprender todavía mucho de parte de nuestros hermanos perseguidos en diversos lugares de esta tierra. Y la renovación de la iglesia en Argentina va a venir justamente de la iglesia
que avanza a pesar de su sufrimiento, a pesar de la persecución. Además de tener gozo, inclusive mostrando amor por los que los persiguen y los matan. Y allí también se cumple la palabra de Dios. Recordemos un poco la regla de oro, donde el Señor nos dice que oremos. Señor operador, usted que conoce el pasaje donde nos dice que oremos por nuestros enemigos, por los que nos persiguen. Creo que es Lucas 6, por ahí anda. Así que le agradecemos por su colaboración. Entonces, vamos terminando porque los minutos están avanzando. Estamos en 49 minutos. Bueno, nos quedan unos minutos más entonces para ir redondeando este tema. Y entonces necesitamos que el Señor nos ilumine en este último tiempo para ver entonces cómo el Señor está viendo. O sea, ser guiado. Ayer en la escuela bíblica compartíamos que dice que los hijos de Dios, o sea, somos hijos de Dios y somos guiados por su Espíritu. Mateo 5:44, gracias, señor operador. Ahí entonces, si usted quiere tomar lectura, Mateo 5:44 habla acerca de este tema, entonces, de que debemos orar por amar a nuestros enemigos, orar por los que nos ultrajan, por los que nos persiguen. Y esto ya era un mandato del mismo Señor Jesucristo. Entonces, tristemente, la iglesia sufre en estos lugares, pero no por la persecución, sino tristemente por problemas morales, por el materialismo, antes que por el amor a Jesucristo y tristemente, por querer ostentar construcciones faraónicas y tener así su propio ministerio y transformarse en el rey. Declaración entonces de este dirigente llamado John Candeli. O sea, esa es la visión que tienen a nivel mundial de lo que sucede, y no solamente en la Argentina, sino en otros países. O sea, hemos importado un evangelio falso. Por eso es que Pablo con tanto énfasis dice, y si alguno, capítulo 1 de Gálatas, versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo predicara un evangelio diferente, dice, sea anatema, que significa maldito. O sea, ya la advertencia apostólica a través del Espíritu de Dios dice que si un evangelio es predicado de esa manera, va a recibir la corrección de parte del Señor. Entonces, esta es la condición triste y lamentable, y usted puede hacer su misma investigación. Puede recorrer aquí en el nordeste argentino, puede recorrer otros lugares de la Argentina y se va a encontrar con que esos ministerios que aparentan estar con vida espiritual, sin embargo, uno puede ver a través de la Escritura que no está sucediendo lo que dice el Señor, y que el Evangelio de Jesucristo llegue a más almas y traiga efectivamente la salvación que tanto anhela, que tanto anhelamos y que por sobre todas las cosas anhela el Señor. Entonces vamos a ir aquí terminando, vamos a hablar en este momento, para que el Señor nos ilumine entonces y salgamos de la trampa del infierno, de querer aparentar
con ministerios florecientes materialmente, pero espiritualmente muertos. Porque si un ministerio está basado solamente en los milagros y en la obra, que el Señor mismo tiene la respuesta. Y en aquel día, dice el Señor, le va a responder: yo a ustedes, yo no les conozco. Imagínense cuál sería el resultado de aquella gente que siguieran ese evangelio. Entonces, vamos a orar en este momento. Nos quedan solamente 2 minutos, creo, 3 minutos. Señor operador, estamos allí. Queremos orar entonces para que el Señor nos fortalezca y que podamos, más allá de la persecución que es real y que ya nuestros hermanos están sufriendo en otras partes del mundo. Comentábamos allí en el país de allí de África, al nordeste de África, que gracias a Dios un grupo de nuestros hermanos fueron liberados, pero hay otro grupo todavía allí preso. Entonces, que el Señor nos ayude entonces a aprovechar bien el tiempo y a predicar el Evangelio tal cual como el Señor ha dejado, sin querer adornarle con cosas que no van a edificar la vida espiritual del ser humano, sino más bien van a traer destrucción y condenación eterna. Vamos entonces a orar en este momento. Amado y soberano Dios, reconozco, Señor, que te necesito. Perdóname, Señor, por estar siguiendo un evangelio falso, donde me han prometido riquezas materiales, cuando me doy cuenta que mi vida espiritual está en decadencia y va hacia la muerte. Necesito, Señor, entrar en tu glorioso evangelio y poder permanecer allí hasta el tiempo de la consumación de tu plan maravilloso para con mi vida. Ayúdame, Señor, a fortalecerme en tu palabra, permanecer allí, como dice Apocalipsis: por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. De allí entonces está la promesa del regreso. He aquí yo vengo pronto, retén firme lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Gracias, Señor. Ayúdame a permanecer en tus gloriosos propósitos. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.